noches a todos. Bueno, agradecemos una vez más que hayan podido estar conectados y separados esta noche para la segundo lunes de cada mes, donde ACUPS brinda su conferencia. En el día de hoy, 10 de abril, tenemos el honor de tener al escritor, conferencista, psicólogo Hugo Piris, un gran amigo de tantos años, que él va a traer un tema muy relevante, el que tiene que ver con la significación del trabajo y la experiencia muchas veces angustiante y dramática de la pérdida de un empleo, a través del testimonio de un hombre, de un varón, que pierde un empleo de muchos años y toda la connotación que ello tuvo, pero también ese camino de salida y de esperanza. Damos gracias a Hugo Piris, psicólogo, escritor, por estar en esta conferencia de esta noche y agradecer a tantas personas que nos acompañan de Uruguay y también que sabemos de otros países de Latinoamérica cada lunes de la conferencia de ACUPS. Muchísimas gracias por eso. Vamos a decirles y pedirles a todos que se mantengan siempre en silencio y que toda pregunta o comentario lo puedan escribir en el chat para que así luego de terminada la conferencia va a haber un tiempo de preguntas, de respuestas y de intercambio a partir de lo que ustedes como participantes quieran preguntar o también comentar. Y también pedirles que nos dejen su WhatsApp, su nombre, su apellido y el correo electrónico para que de esa manera los adjuntamos a nuestra base de datos y en las próximas conferencias estaremos siempre teniéndolos presentes para invitarlos. Así que bueno, sin más, damos la bienvenida a Hugo Piris, psicólogo, escritor y conferencista, para que des comienzo a esta conferencia. Y muchas gracias, Hugo, por haber separado este tiempo, que sabemos que va a ser una gran bendición. Gracias, Gloria Hernández. Muchas gracias a Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud por esta invitación que me hacen. Tal vez un primer elemento es que te faltó uno de los títulos, jubilado, que ha hecho que todo lo anterior que has mencionado ya está muy desdibujado y sí está muy fortalecido mi condición de escritor, ¿no? De investigador y escritor. Y justamente este tema es uno de los desprendimientos de esa acción ministerial que estoy desarrollando. Para mí es un honor estar de nuevo en ACUP. Es bueno, de las dos últimas conferencias que di, una fue en un hotel por allí por la zona del buceo, que hablamos de derrumbes, cómo evitar que tu mundo interior se derrumbe. Y hoy también tiene que ver con derrumbes, ¿no? Yo me reía hoy porque decía, bueno, así como un tiempo hubo cine catástrofe, ¿no? Hay conferencias catástrofes también, ¿no? Pero sin lugar a dudas que si bien los títulos son de corte dramático, algo muy lindo hay involucrado a la exposición de los dramas que tienen que ver con la vida, ¿no? Hago una primera apreciación de lo que va a ser la conferencia de hoy. Es una descripción y un análisis, como bien decía la psicóloga Gloria Hernández, de una persona que perdió el empleo en marzo del año pasado. Como me tocó vivirlo de muy cerca, me pareció muy interesante no solamente acompañar todo el proceso, sino después finalizado el mismo, tener la posibilidad de dar testimonio del mismo. Y he aquí que tuvo muy buena repercusión, muchos oídos para escuchar lo que había sucedido en torno a la vida del señor, el pastor, el hermano Pablo Corá. Y bueno, en un momento determinado, le ofrecí la posibilidad de escribir algo, un documento escrito, libro, lo que fuera. Y cuando me cae la invitación de ACUP, justamente estábamos trabajando en eso y le ofrecí a Gloria la posibilidad de inmiscuir este tema. Ella dio el visto bueno y por eso aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Entre tanta perspectiva, tantas posibilidades, lo que vamos a escuchar es una narración, es un trabajo literario que va a ser publicado dentro de poco. Una narración testimonial con análisis temáticos.
qué temas vamos a estar abordando en un texto breve, ¿no? La condición del varón, sin lugar a dudas que la mujer tiene una acción o reacción distinta frente a esta misma realidad, lo cual hace que esta conferencia sea de utilidad tanto para varones como para mujeres, ¿no? Un análisis temático de todo lo que tiene que ver con el trabajo, la teología del trabajo, la concepción del trabajo, tal como la tenemos desde nuestra perspectiva de fe, y lo que es vulgarmente en medio de los lugares que frecuentamos. Y también el tema de la significación, el propósito en la vida también es un tema que va a estar desarrollado en el tema. Así que estos elementos son los que ustedes pueden esperar, pero dadas las características de la profesión que ustedes tienen en relación a la salud u otras disciplinas, ustedes pueden ampliar a partir de lo descripto, pueden ampliar muchos más elementos que nos enriquezcan más allá del el texto. Me distancio un poquito ahora de la conferencia para explicarles un poquito qué pasó con esta conferencia y por qué la hice de esta manera. Hace unos 10 años atrás, yo vivía en Montevideo, no vivía en Montevideo, pero sí en Montevideo, en una zona de peligro por el tema de los motochorros. Todos estábamos advertidos en cuanto al tema de los motochorros. Una vez estábamos en un X lugar esperando no sé qué cosa, había un buen grupo de evangélicos, y de repente en un abrir de ojos, en cosas de segundo nomás, vimos caer a una hermana al suelo tirada por un motochorro y ver que en menos de un minuto se había consumado un hecho, y en menos de otro minuto esa persona ya estaba con su moto, no sé si estaría en Chile, en Perú o en el Ecuador, de tan rápido que hacen las cosas, ¿no? Pero la que quedó allí fue la víctima, una hermana a quien tengo un altísimo aprecio por ella, una hermana muy fina, muy delicada en todas sus expresiones, y quedó ahí levantándose de la calle, profiriendo de las vulgaridades más vergonzosas que nosotros escuchamos aquí en el Uruguay y durante mucho tiempo. Sin lugar a dudas estaba muy emocionada por lo sucedido y estaba actuando de una forma fuera de sus cabales, ¿no? Entonces, claro, yo estaba desde lejos, no muy lejos, pero estaba, no me habían robado a mí, es lo que quiero decir, ¿no? Aunque en alguna vez me habían robado también en la calle. Y esto digo porque voy a analizar el tema de una pérdida de empleo. Y si bien a mí nunca me echaron de ninguna de las empresas, sí me tocó cambiar de empresas en toda mi vida laboral, haber estado vinculado a 8 empresas distintas, y todas con un sabor distinto, a veces por ascensos y otras veces por otras razones que colaboraron a que me sintiera indigno. Así que, desde adentro, desde cerca y desde lejos, voy a abordar esta conferencia, que la agradezco, saben, discúlpenme, pero igual aquí el directo lo había leído porque es mucha palabra para tener en perspectiva y quise ser fiel al texto elaborado originalmente. Así que sin más voy a pedirle a Stephanie Gera que ella vaya poniendo la conferencia para que todos podamos verla. Varón, trabajo, significación. Testimonio de un empleo perdido. Introducción. Capurro es una de las zonas de Montevideo con una historia muy peculiar. Otrora, un barrio balneario que supo recibir en su playa a la gente de Montevideo y a visitantes de todos los departamentos del país. En la segunda mitad del siglo XX tomó un destino industrial y obrero. Entre tantos asuntos culturales que dan fama a la zona, sobresale el fútbol, en medio de una población orgullosa de su gente. Fénix es uno de los equipos del barrio, tal vez el que más simpatía ha generado. En el mundo deportivo y más allá del mismo, se popularizó una frase que es un grito de resistencia: el Fénix no baja.
La gente de Capurro, con mucha humildad, apoya al equipo del barrio. Desde su nacimiento en 1916, ha pasado zozobras y ha tenido dificultades para mantenerse en la categoría de privilegio. Dicen sus historiadores de barrio que al principio no fue fácil mantenerse en la Divisional A, pero a costa de esfuerzos y sacrificios lo fueron logrando. Y en medio de tantas luchas se fue gestando ese lema de vida para la gente, para la institución: el Fénix no baja. Varón. Mi amigo Pablo vive en Capurro desde su más tierna infancia. Su casa está a pocos metros de la cancha de Fénix. Es un hombre de intereses restringidos y de pocas pero responsables lealtades. Entre la gente que lo conoce de cerca, uno de sus temas de conversación es casualmente Fénix. Cuando su equipo juegue, acompañará las circunstancias de cada partido, siempre y cuando la cita deportiva no coincida con otras lealtades mayores. Vive con su esposa, Diana, con la cual está casada desde hace 18 años. El miércoles 2 de marzo de 2022 resultó extraño verlo regresar a su casa a las 11 de la mañana. Es que desde hace 30 años cumple religiosamente su horario de trabajo de 9 a 18, de lunes a viernes, todo el año, salvo las semanas de carnaval y turismo, en las que se toma vacaciones. Pablo, en ambientes públicos, siempre se muestra serio, pero esta vez su seriedad se mostraba con un rostro grave, pesado, como mirando para adentro y prescindiendo de todos los factores externos a su alrededor. El drama que vivía no lo dejaba pensar en otros peligros posibles. Cuando bajó del auto lo hizo rápidamente, en una forma mecánica. Se metió rápidamente en la casa y no volvió a salir hasta las 17:30 horas. Ese mismo día me llamó y pude saber algo de lo que le estaba sucediendo. No podía sostener su drama solo. Necesitaba alguna forma de compañía. A través de su relato supe que el martes había vuelto de sus vacaciones. Habían viajado con su esposa como todos los años y estaba feliz de volver a la rutina de vida, la cual ya estaba extrañando. Por eso, ese miércoles se sentía feliz de poder retomar y volver a las tareas de siempre y al reencuentro con la gente que ya formaba parte de su familia de vida. Pablo es una persona alegre, no obstante su seriedad en el trato. La vida le ha dado sobrados motivos para estar y para sentirse bien. En esa llamada telefónica me contó lo que le estaba sucediendo. Parecía que todo estaba normal en el trabajo hasta que sonó el teléfono de su escritorio y le pidieron que subiera al 6º piso. Allí confluían muchos intereses. Estaba el salón comedor en el cual solía reunirse el personal de todas las empresas que poblaban ese edificio de 6 pisos. Allí tenían sus escritorios todos los directores de la empresa, por lo cual las reuniones de mayor importancia se realizaban allí. Las llamadas internas a ese piso provocaban terror en aquellos funcionarios que temían el despido. Esa llamada fue una invitación a la incertidumbre. En segundos, la alegría del retorno se transformó en drama. A partir de ese momento empezó a verlo todo diferente. En su interior cambió todo. Su corazón multiplicó su bombeo acostumbrado y sus pensamientos se aceleraron, dirigiéndose para todos lados. Cuando subió al ascensor, sospechó que algo no deseado iba a suceder. Conocía a las personas que estaban en el escritorio gerencial desde hacía muchos años y nunca se había enfrentado a ellos para conversar de algún tema, así, todos juntos. ¿Por qué se juntaron los 4 para hablar conmigo? Me dice que ni siquiera recuerda cómo se llevó a cabo el saludo a cada uno de ellos en particular.
La tensión nubló su mente. Sabía que era un asunto de interés y que debía estar lúcido, con la capacidad de escuchar para poder entender bien lo que iban a tratar. Recuerda escuchar las clásicas frases que ya habían dicho a otros de sus compañeros. Necesitamos prescindir de sus servicios. Dejamos bien en claro que la decisión no tiene que ver con su rendimiento, sino que la empresa está pasando por una reestructura y esa es la única explicación. Pablo me dijo que nunca había recibido siquiera un aviso. Al contrario, llamadas previas daban evidencia de la gran cantidad de trabajo que había y de cómo estaban necesitando de él. Tampoco podía sospechar nada porque venía de sus vacaciones. Sabía que había una reestructura en la empresa, pero según sus cálculos, él estaba en una posición en la que tal vez su regreso, su egreso, si se daba, sería mucho más adelante, no en ese momento. Nunca nadie le había sacado tarjeta roja empresarial, usando términos futbolísticos que él maneja también. Cumplió con los aspectos protocolares de la reunión y cree haberlo hecho bien, pero desde ese escritorio inició una serie de preguntas de las que no encontraba respuestas. No se trataba de resistir para que el Fénix no baje, ya lo habían bajado. No existía la posibilidad de lucha para revertir la goleada que le habían propinado. Había bajado por decreto, no por mérito. Eso no es justo, repetía para sí, eso no es justo. Algo se apagó, me dijo con una seriedad que nunca le había visto. Hablamos por teléfono porque podía darme cuenta del momento difícil que atravesaba. Se quebraba antes de terminar cada frase. Pablo es un hombre fuerte, pero lo que estaba viviendo tenía un peso mayor al que podía soportar en ese momento. Tal vez se pueda sostener, pero lo inesperado de los hechos lo encontró distraído de sus fuerzas. Pablo estaba, como dicen en la jerga del boxeo, groggy. Algo se apagó, me dijo nuevamente. Pero aún en la oscuridad él podía escuchar su propia voz reclamando justicia. Quiero luchar, necesito luchar, y han movido piezas en las que no me queda ningún recurso al que echar mano. Me dijeron que no es por mi competencia, sino por factores ajenos a mí, factores propios de la empresa. Pablo sabía mucho de resistencia, de empatar ante el rival más fiero, no obstante la falta de recursos, como para siquiera igualar al adversario, lo que en otros ámbitos se llama la garra charrúa. El Fénix no baja era un claro grito de resistencia, pero de lucha, de búsqueda, de oportunidades. El Fénix no baja, y el que bajaba era el ascensor de un histórico y hermoso sexto piso en el que había estado muchas veces y tenía lindas anécdotas para contar. El ascensor bajaba en un viaje interminable de 6 pisos. Lo escuchaba hablar por el teléfono y me di cuenta que había recibido un duro golpe. Numerosas veces lo había visto enfrentando adversidades, pero ninguna como esta. Pablo lloraba, y eso para mí era una novedad. No sabía ni sospechaba que tuviera la capacidad de debilitarse y denunciar su dolor llorando. Y lo conozco desde hace 30 años. Una de las características salientes de Pablo es su capacidad de análisis. Es un estudioso de los temas que le interesan. Es una de esas personas que no se contentan con un conocimiento superficial de los temas, sino que profundiza. Y lo hace solo o en diálogos con otras personas que él mismo elige. Pero su capacidad de análisis para intentar revertir la situación estaba vedada. Hay jugadores que cuando le sacan la tarjeta roja no saben cómo salir de la cancha, porque fueron sorprendidos. Y alguien del mismo equipo o del equipo adversario
lo acompaña a salir para evitar males mayores. Pablo bajaba del ascensor con la misma conciencia de que había sido echado injustamente, pero no tenía la posibilidad de analizar con otros, solamente debía irse. Tiempo después me dijo que había llamado a varios de sus amigos para contarle lo sucedido. No encontraba consuelo ni las explicaciones debidas más allá de los argumentos expresados por los directivos, que podrían ser válidos, pero él necesitaba otro tipo de explicaciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué le estaba pasando a él? Si él había hecho todo para que esto nunca sucediera, había aprendido en el fútbol que los goles podían evitarse, que el perder también era evitable, que si se proponía que el Fénix no bajara, este no iba a bajar. Mis amigos me insistían en el para qué y yo todavía no había superado el por qué. De lejos pude acompañar a Pablo durante casi todo el tiempo que vivió esta situación. El hecho en sí para mí no era más que un caso entre tantos que se estaban dando en el país, y no dudaba que él saldría con bien de todo esto. Pero cada vez que me acercaba, pesaban en mí sentimientos dolorosos por la forma en que estaba Pablo. No era el único varón que estaba pasando una situación así, y que tuve la oportunidad de escuchar, acompañar y apoyar. Lo primero que encontramos en esta primera parte de la conferencia es el escenario en donde se va a realizar las acciones, ¿verdad? Y con lo que voy a decir ahora voy a acercar prácticamente a todos los que estamos aquí participando de esta conferencia, ya sea de Montevideo, del interior del país, como en mi caso, o del extranjero. La zona de Capurro es la zona en donde vivió muchos años el famoso Mario Benedetti, que muchos de ustedes conocerán. Yo una vez estaba leyendo el libro La borra del café y él abordaba mucho el tema de allí de Capurro, del fútbol y de los amores y otros elementos. Y me acuerdo haber conversado con Pablo al respecto y él sí me mencionó. Hoy lo volví a buscar a Pablo para que me diera más información, pero no lo encontré, estaba en sus responsabilidades, ¿no? Así que este lugar en el cual nosotros estamos mencionando, para que todos lo sepan, es el lugar que transitó durante muchos años el conocido escritor uruguayo Mario Benedetti. Es un barrio montevideano muy bonito, muy arbolado. Hay que conocerlo. Que tiene una historia con matices muy interesantes y otros muy oscuros. Por lo que leía en los historiadores de barrio, de que en ese lugar traían a los negros de África y de allí se armaban, los tenían en almacenes y bueno, todo eso. Forma parte. Jorge Papatriance, que es vecino del lugar, a lo mejor si tiene algún elemento para aportarlo, lo recibimos, ¿no? Las características del barrio son como de cualquier otro barrio montevideano y la gente también, aunque tiene sus particularidades que algunas de ellas las menciono. En ese escenario aparece mi amigo Pablo, reitero, Pablo Cora, es el apellido de él, miembro de la Iglesia Bautista de ahí de la zona. Pablo y sus circunstancias. Yo diría que las circunstancias pierden protagonismo frente a la persona de un ser humano que vibra ante la vida, vibra ante Dios y que desfallece en una situación típica para miles de uruguayos en ese momento. Sin lugar a dudas que la pandemia trajo sus efectos y lo tocó, lo movió, le pegó e hizo que en un momento de su vida se derrumbara. Fue despedido, siempre el despido implica un drama, y bueno, ahora en esta segunda parte vamos a ver de qué manera vivió Pablo ese drama de haber sido echado de un lugar de trabajo en donde había frecuentado por 30 años. Seguimos adelante entonces, Estefanía.
Varón, trabajo, significación. Ya hemos visto los aspectos vinculados al varón. Trabajo ahora. Pablo tenía 18 años recién cumplidos cuando empezó a trabajar como cadete de la empresa que sería antecesora de la que ahora lo estaba despidiendo. Habían transcurrido 30 años desde entonces. Fue tal el nivel de complacencia que nunca pensó que podría cambiar de trabajo. Su lealtad iría hasta que la jubilación llegara. Por supuesto que de cadete fue ascendiendo paulatinamente hasta lograr la posición de privilegio que sostuvo hasta marzo de 2022. La gente de la empresa era como su familia extendida. Su vida podría describirse de una forma muy sencilla. De su casa a la empresa, de la empresa a su casa, y en otros horarios fuera del laboral alternaba con otros intereses. Él sabía que una feliz combinación entre su vivir en familia y lo laboral producirían lo que se denomina la realización personal. Pablo no tenía dudas de que estaba viviendo una vida que no había planificado, pero que lo satisfacía enormemente. También la recompensa monetaria era digna y nunca le ofreció ningún tipo de inconvenientes, sino más bien de posibilidades y de logros. Cuando se dio cuenta de que ya no podría volver a ese lugar, no supo qué hacer, no supo qué pensar. Su vida se había interrumpido. Lo que había sido realización personal ahora era frustración personal. Y debido a la gran influencia que ejercía en la familia y en su trabajo, la tristeza alcanzaba a familiares, ex compañeros de trabajo y a una gran cantidad de amigos que se fueron enterando. Me están pidiendo que no vuelva a hacer lo que he hecho durante tantos años. ¿Y ahora qué? Necesito que alguien me lo explique, clamaba Pablo. ¿A qué se iba a dedicar ahora? Tenía esta posibilidad de cambio, pero no estaba preparado para ello, ni siquiera capacitado. Tenía sueños y metas, pero ninguno que alcanzara esa posibilidad. Pero tampoco le interesaba tener dicha posibilidad. Es que todo estaba tan bien. Hay un dicho en el fútbol que dice, equipo que gana no se cambia. Sentía que una voluntad inmensa de un sistema de vida establecía su soberanía sobre todo lo que rodeaba su vida y que no podía enfrentar. En ese momento no era cuestión de dinero, pero no quería cambiar su vida. No era una cuestión de orgullo, pero quería que la realidad fuera similar a la de 24 horas antes. Con el correr de los días empezaron las inquietudes de cómo podría ser su nueva ocupación, cuáles podrían ser sus ingresos, cómo sería su horario de trabajo y quiénes serían sus nuevos compañeros. Se sentía como en un túnel oscuro y que no tenía un adelante, ni había luz al final del mismo. Pero en esos largos minutos de introspección siempre chocaba con la realidad de que estaba enfrentando una nueva situación, la cual no podía controlar. Su frustración creció cuando consideró reelaborar su currículum. En 30 años no había necesitado presentarlo a nadie, aún así lo imaginó y lo escribió. Creyó que nadie iba a estar interesado en contratar a alguien con una hoja de vida limitada por tareas específicas y carente de experiencia, tal como demandaba el mundo laboral de hoy. Y si lo lograba, sabía que tendría a cientos de jóvenes con igual o más competencia alternando en los concursos. Entonces, ¿a qué se debía su éxito anterior, que lo había llevado a posiciones de honor en la empresa? En 30 años hubo tiempo para saber de su persona, de su competencia laboral y del alto nivel de credibilidad que había tenido entre sus antiguos empleadores. Su hoja de vida allí tendría mucho sentido, pero no serviría para encantar a otros posibles empleadores.
es que ya tenía 47 años. Allí en el túnel cada segundo aumentaba la frustración. Pensar no era buena idea, pero tampoco tenía la posibilidad de no pensar. Entonces pensaba, si valoraron mi persona, si fui una persona creíble, si fueron conscientes de mi integridad y la valoraron, ¿por qué ahora prescinden de mi servicio? ¿Por qué me desprecian? Una reestructura produce cambios. ¿Por qué o por quién querían cambiarme? ¿Era una cuestión de dinero? Pablo sabía que sí. Y no avanzaba en sus pensamientos porque hasta allí podía entender y cuestionar. Más allá de eso, no. Y se quedaba consigo mismo, fuera de todo. Dentro de un túnel oscuro, sabiendo de su alto nivel de efectividad, seriedad y lealtad. Experiencia tenía, pero en ese momento no servía de mucho. En 5 minutos se había desarmado una vida construida en más de 30 años. Muchas empresas, conscientes de la realidad social en la que operan, elaboran departamentos de ayuda al medio. Su empresa, sensible a esta realidad social y empresarial, también había creado espacios de servicio comunitario, acciones de promoción social y habían puesto a Pablo en una posición estratégica. Él era la cara visible de la solidaridad de la empresa. En sus muchas conversaciones a todo nivel, Pablo había expresado lo que naturalmente él hacía a nivel personal, familiar o congregacional. Su fe cristiana lo hacía sensible a las necesidades de la gente. Seguramente eso habrá sido motivo más que suficiente para encargarle a Pablo esa tarea que dignificaba aún más el prestigio de la empresa. Su despido lo distanciaba de esta tarea que tanto amaba. Su vida había tenido mucho sentido, pero ahora el sentido de sus pensamientos era negativo, sus sentimientos también, y lo que hacía era poco o nada en comparación con la actividad que llevaba en sus mejores tiempos. De sentirse una persona valiosa, ahora se sentía insignificante. La gente que lo rodeaba trataba de abrazarlo y comprenderlo, pero ni la suma de todos los gestos solidarios era suficiente como para generar un poco de consuelo. Uno de sus amigos le recomendó que se ocupara y pensara en su futuro inmediato. No era bueno que se quedara largas horas del día tirado en la cama. Había días en que su única actividad era llevar a su esposa al trabajo y luego esperar la hora de ir a buscarla. Vio como una posibilidad comprar una parte de un ómnibus en esas cooperativas en las que los socios deben trabajar. No era mala la idea tramitar la libreta profesional. Era una posibilidad que tomó, pero sus gustos no eran tan fuertes como para pensar que él podría dedicarse a ello el resto de su vida. Era una tarea digna, pero no calzaba con su vocación. Por momentos pensaba bien en el túnel oscuro, pero siempre estaba en el mismo lugar. Pablo sabía que debía estar ocupado, no solamente para no estar paralizado pensando y pensando, sino porque él sabía que sus energías y su creatividad, transformadas en trabajo, eran vitales para él y para todos los seres humanos. Dios lo había diseñado así. El trabajo, lejos de ser un castigo, era una bendición capaz de dar significado a la vida. Sabía que la civilización se había forjado a partir del trabajo y que había tomado todo un orden establecido para el logro del bien común. Durante los últimos 30 años había servido a la gente y había colaborado al bien común por donde anduvo. El sustento había sido el resultado de los esfuerzos propios del trabajo y de la responsabilidad. Desde su fe concebía que en esto consistía el glorificar a Dios, lo cual era su verdadera vocación en la vida. Trabajar era hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, este pensamiento ya excluía muchos vicios sociales,
tales como la vagancia, la holgazanería, la viveza criolla, es decir, lograr el mayor beneficio a través del mínimo esfuerzo. Por donde andaba se lo conocía como una persona íntegra. Estaba convencido de que la prosperidad era el resultado natural de un proceder correcto según el diseño de la vida que Dios había hecho. Pero por ninguna razón iba a deshonrar a Dios. Su vida era un testimonio clarísimo de lo que es y hace un seguidor de Jesucristo. Pero no todo quedaba en el mundo individual o familiar. Había aprendido desde la fe la posibilidad de compartir con otros. Por ello, no era de extrañarse que se uniera formalmente o informalmente a diversas causas que surgían en apoyo al prójimo, especialmente desde la congregación a la que asistía con su esposa, porque entendía que Dios habitaba en forma especial con aquellos que formaban parte de su redil. Debía a sus cercanos una actitud justa y recta. Sabía que debía manejarse con equilibrio en el trabajo. No podía caer en la adicción del trabajo o verlo como una herramienta de fabricación de dinero. Un descuido en este sentido podría hacerlo caer en la enfermedad más temible de los cristianos, la idolatría. Mucha gente que lo rodea lo admira. Se da cuenta de que este bien, más las buenas relaciones, las oportunidades laborales, no son el resultado del azar o del factor suerte, sino que Dios es el responsable final de todo lo bueno que lo caracteriza. Pablo concebía el trabajo desde esta perspectiva. Por ello, su dolor, su agonía. El trabajo no le resolvía los límites del ser y del hacer. Su integridad se confundía con su obsesividad. Espero que no esté resultando pesada la exposición, sino que resulte novedosa. Después me gustaría escuchar comentarios al respecto, porque si resulta buena, seguramente la seguiremos en esta modalidad de conferencia literaria, ¿no? Bueno, en esta segunda parte se nos presenta a Pablo como un varón uruguayo. Yo no sé si representa a todos los varones uruguayos, pero en la actitud de la pérdida yo creo que sí. Tenemos una manera de encarar la vida. Tal vez lo que distinga a Pablo de otros varones uruguayos es que él ha tenido la posibilidad de estar 30 años trabajando bajo el mismo techo o bajo el mismo cielo, ¿no? Es un ambiente portuario en el que él está, y lo que yo decía hoy de la casa al trabajo, todos los días, todas las semanas, eso era algo que se repetía y ya se había creado todo un mecanismo al respecto, ¿no? Yo estoy viendo ahora las nuevas modalidades de trabajo, me sorprenden, ni siquiera a veces hay un techo fijo en una semana, sino la diversidad de modalidades tan grande que el caso de Pablo resulta raro. Pero estamos concentrándonos en Pablo. Pablo le tocó vivir una situación con esas características, ¿no? Habitando un espacio físico y humano durante 30 años. Este texto nos deja ver a Pablo y su apego al trabajo. No digo que es extraño, pero no es usual. La lealtad con la que él ha encarado, tal vez es algo que venga de familia, pero yo más me atrevería a decir que tiene mucho que ver con la persona que él fue construyendo a partir de la fe que lo mueve día a día. Y se fue forjando toda una situación de integridad. Estos elementos que de repente no están pedidos en los currículum, cuando aparecen en las personas, los hace acreedores de estima por parte de los directivos empresariales y también de ascenso. Y conociendo a Pablo y honrando su comportamiento, está lejos de esas formas banales o sutiles o pegajosas de lograr ascenso. No, no. Yo me atrevo a decir, porque he convivido con él durante muchos años, que sus ascensos se deben al nivel de lealtad y de integridad con el que se ha manejado.
Pablo es un varón, el concepto que tiene de trabajo lo hace muy particular, porque ahí sí me atrevería a decir que muchos varones en Uruguay tienen un concepto mucho más superficial del trabajo, como que se trata de una simple trueque. Yo ofrezco mi tiempo, mis habilidades y me lo recompensas con dinero en efectivo. ¿Ah? Esa es la mentalidad que hay en el medio. No era precisamente la de Pablo. A raíz de esta situación de desempleo, le sobreviene una sensación de vacío, a pesar que su mundo seguía igual. Él llega a afirmar que no había tenido problemas económicos en todo ese tiempo. Su mundo era igual, lo único que la posibilidad de no trabajar, de no ejercer vida a través de la creatividad de lo que él podía hacer, le nubló la mente y le generó una situación prácticamente caótica. Aparecen muchos interrogantes, no acepta respuestas fáciles. Y más que en sus interrogantes, más que respuestas, lo que trataba era de resistir la insensibilidad empresarial en la toma de decisiones. Él no se había comportado de esa manera, ni tampoco otras personas que habían antecedido a la situación de desempleo antes que él, y yo creo que esto fue un papel muy importante en su vida. Para Pablo, el trabajo era cosa seria, como su vida, como la vida en general. Vemos la última parte y luego todos tendremos la posibilidad de estar participando. Adelante, Estefanía. Varón, trabajo, significación. Ya hemos visto los aspectos vinculados a varón y a trabajo. Ahora, significación. Desde niño, Pablo sabía de Dios. Recibió un estímulo muy importante para leer asiduamente la Biblia cuando tenía 15 años, tiempo en que se produce un acercamiento a Dios en una congregación del Cerro de Montevideo. Desde entonces las Sagradas Escrituras se transformaron en una guía para su vida. Obvio que pasando por semejante situación debía leerla para tratar de encontrarse y lograr alguna forma de orientación. Pablo sabía que debía leer el libro de Job, quien había dejado enseñanzas en relación al sufrimiento y situaciones inesperadas y no deseadas. Pues luego de la lectura de varios pasajes hubo uno que lo interpeló. Estaba en el capítulo 22. Y dice así: sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso. Y será para Él, para ti, como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás sus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz, porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente y por tu honradez quedarás a salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo entendí que ese texto era para mí, dijo Pablo. Entonces me pregunté, ¿cuál sería la maldad que debía apartar de mi casa para que se restaurara el bien perdido? Cualquier cristiano que con honestidad se detenga en este texto seguramente encontrará respuestas a la maldad propia que allí se menciona. Tal vez no de primera, pero a través de una reflexión profunda encontrará maldades, como para reconocer, confesar y quitar de la casa. Con la sinceridad que lo caracteriza, Pablo encontró esas maldades sugeridas y luego de una amplia reflexión fue a hablar con su esposa. Ya lo habían conversado muchas veces y todo estaba aclarado, pero Pablo entendió que debía hacerlo nuevamente y lo hizo. Y entonces hubo paz
en su atribulado espíritu. Fue un bálsamo en medio de un torbellino de complejidades. La conversación con la esposa fue como un paréntesis al desconcierto de vida. Él sabía que obedecer la palabra de Dios trae como resultado la bendición, pero no en el tiempo en el que él la desearía. La bendición estaba, me dicen, mucho tiempo después, pero no era vivida como tal todavía. Había numerosas preguntas que se hacía sobre lo vivido que trajo como consecuencia el despido, sobre el presente y sobre el futuro inmediato. No podía visualizar un futuro inmediato, siquiera parecido a la gratificante vida que lo había caracterizado durante tantos años. No tenía trabajo, tenía fuertes recuerdos de rechazo, de prescindir, más que de sus servicios, prescindir de su persona, de su vida. La que él entendía era estratégica en el ambiente laboral en el que vivía. No podía entender que ya no pudiera volver a las 9 de la mañana a ese lugar. No podía entender ni sabía qué hacer con tanto tiempo libre, por lo que desde que llegaba a su casa se acostaba en la cama mirando para el techo y ni siquiera esperaba que llegara la hora de ir a buscar a su esposa. Era estar allí, deseando no estar. Era pensar deseando no tener que pensar. Era sentir, deseando no esperar sentir nada, porque era muy difícil recuperar la vida que había vivido y no tener la esperanza de recobrarla. No sabía cómo hacerlo. Había encontrado la maldad. La había resuelto en teoría y práctica, sin embargo, la realidad exterior seguía incambiada. Un año después, Pablo me dice: mi experiencia fue porque yo venía de una fatiga emocional y laboral, pero la lámpara seguía encendida. La rutina te envuelve y uno sigue y sigue, y llegó un momento en el que saltó la térmica. Este hecho puntual fue generar un punto donde ya estalló y me puso en un lugar de oscuridad. Lo que había todos los días era oscuridad, y ahí quedé como estático, como suspendido en el tiempo y sin ver nada para adelante. Como que la llave que se bajó me hizo quedarme en el lugar sin saber moverme, quieto, inmovilizado y temeroso. Me hizo acordar al episodio de aquel hombre de Dios en la cueva de Oreb. Elías había visto caer fuego del cielo y de repente lo percibe Jezabel y se mete en una cueva, aterrorizado porque lo habían amenazado. Ahora estaba yo en una cueva, amenazado por las circunstancias. Y Dios me pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Deseas morirte? Pablo tenía claro el papel de la fe en su salud, como así también la dependencia que debemos tener de todos los profesionales de la salud en nuestro tiempo. En alguna oportunidad había consultado terapeutas por algunas características comportamentales que le producían algunas inquietudes. Así que desde el principio no tuvo resistencias y vio a una psiquiatra. Es de reconocer que fue una hermana de la iglesia que lo vio extraño y le recomendó que consultara a una profesional que era del conocimiento y de la estima de ambos. No habían pasado más de 10 días desde el inicio de todo este proceso que Pablo estaba en el consultorio de esta profesional. Conversar sobre lo sucedido no cambiaba nada, solo lo hacía más consciente. De todos modos sabía que ese encuentro iba a derivar en algo mejor que estar en la casa sin hacer nada. La medicación no ofreció ninguna forma de esperanza. Si los cambios iban a llegar, iba a ser por otros factores. Tampoco los cambios serían solución de nada para la realidad que pesaba en ese momento. Lo mejor hubiera sido que no hubiera cambios y que de alguna forma hubiera un retroceso en el tiempo y se obviara la pérdida del trabajo y todo lo que trajo como consecuencia. La medicación trajo males mayores. Si lo anterior era insoportable, lo sucedido después de tomar la medicación indicada era de mayor frustración. La situación empeoró.
Lo físico se alió a lo psicológico y ambos se confabularon para hacer más insoportable la vida. La denuncia a la psiquiatra extrañamente no produjo cambios ni en la quita o disminución de medicamentos. Entendió que debía haber cambios en la actitud. Debería ser más paciente en la espera. La situación iba a mejorar, decía la psiquiatra. No había otra alternativa. Era cuestión de tiempo. En el transcurso de toda esta situación surgió la posibilidad de integrarse a un trabajo que le ofrecieron, el cual Pablo desechó porque no se sentía en condiciones siquiera de servirse a sí mismo, menos lo iba a hacer a otros, ni siquiera los movimientos mecánicos que pudieran simular una acción laboral. Reintegrarse a la vida laboral era algo serio, reintegrarse a la vida era algo serio y en este momento lo era por intermedio del trabajo. Pablo era una persona seria, aún en el dolor no negocia con lo fácil. Uno de los medicamentos produjo un efecto clave en la recuperación. Además de operar en el sector para el cual fue diseñado, logró destrabar algo que en Pablo era un motivo de dolor y preocupación en su vida íntima. Sin buscar solución en esa área de vida, logró un efecto altamente positivo, por lo que una primera sonrisa empezó a dibujarse en su vida. Luego vinieron otras sonrisas cuando obtuvo la libreta profesional. Fue una lucha personal asistir a todos los trámites para lograrla. No deseaba salir de su casa e involucrarse en la complejidad de la calle y de la ciudad. Otras sonrisas se fueron dibujando cuando los amigos próximos lo seguían buscando para intentar solucionar la situación que lo paralizaba. Más sonrisas llegaron cuando la medicación dejó de ser un problema y empezó a dar evidencias de cambios importantes. Un año después lo confronté con uno de esos textos que resultaría clarificador para saber de todo el proceso. Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice Pablo, Dios durante muchos años me dio estabilidad laboral y material en un solo lugar. Ello derivó en prosperidad, lo cual me permitió vivir y servir a otros. Y lo quitó en un momento. Todo esto mencionado, representado en un empleo, pero no quitó la estabilidad, la cual yo pensaba que iba a ser para siempre. Es bueno decir que en todo el tiempo que duró el desempleo no tuve problemas económicos y por eso debemos estar agradecidos a Él en todas circunstancias, tratando de ser fiel a lo que nos mande, aunque no entendamos mucho de los túneles por los que debemos pasar. Durante todo este tiempo me he preguntado si Dios interviene en la vida de sus hijos cuando uno de ellos pierde el empleo. Porque un trabajo se puede conseguir, aún los que no creen en Dios pueden lograrlo. Luego de esta etapa de vida vivida, afirmo que sí, que Dios acompaña todo el proceso y por eso esta instancia de testimonio a ustedes. No puedo dejar de contar lo que he visto y oído. Y el testimonio consiste en declarar que la providencia de Dios está vigente. En el proceso pensé en hombres y mujeres cuyos testimonios están registrados en la Biblia. David, por ejemplo, en su encuentro con Goliat. En esa situación sucedieron cosas y finalmente lo que nos quedó es cómo Dios intervino en la vida de David y hubo triunfo. Hoy tengo un testimonio para contar, el cual se resume en que Dios provee. Dios es más valioso que el trabajo y que todo lo que pueda derivar de él. Hace ya un año del despido, cada vez que miro la tabla de posiciones del campeonato uruguayo, busco a mi equipo y a Fénix. Por eso siempre me trae tema de conversación con mi amigo. En ese momento iban últimos. Cuando lo llamé le pregunté cómo estaba, me dijo que feliz porque había ido por una semana a Buenos Aires, que era el viaje que tuvo que suspender el pasado año debido a su situación de desempleo, pero que ya lo había podido hacer y estaba feliz. En cuanto a Fénix, con un gesto que se parecía a la resignación, me dijo que apenas habían ganado un partido, pero que tenía fe que no iba a bajar ese año. Y que si bajaba,
en 2024 seguramente volvería a subir. La gente de Capurro debe estar preocupada por la ubicación de su club. Debe seguir sostenida por aquel grito de resistencia: el Fénix no baja. Seguramente Pablo lo gritará para acompañar a la multitud, pero en sus palabras se capta una comprensión diferente, más desde la experiencia y no tan romántica. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Gloria, te voy a pedir para hacer dos comentarios breves y luego Sí, claro hacer que sí. el intercambio con la gente. Adelante. Hay una pieza que no fue mencionada, una pieza clave de todo este armado, que no fue mencionada, y su esposa. Hay numerosas razones para mencionar por qué no la estamos mencionando, ¿no? Pero yo le mandaba hoy un WhatsApp diciéndole que hay heroínas que no aparecen mucho, pero que han sido piezas fundamentales. Y que cuando hagamos el impreso va a aparecer agradecimientos a las diferentes personas que fueron apoyando ese proceso. Y para mí la persona clave es Diana, ella está con nosotros ahí, no la vamos a molestar que la vean porque es una mujer muy humilde, muy sencilla, y sé que ella va a apreciar esta mención, pero también va a apreciar que no le demos visibilidad, ¿no? Y la otra es la doctora Alicia Casas. Ella ha sido la psiquiatra que estuvo acompañando este proceso, que también hay un agradecimiento para ella de parte de Pablo, y que si bien está mencionada casi al final, simplemente quería mencionar quién era la persona. Gracias por haber escuchado, espero no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias, querido Hugo. Realmente desde esa narrativa tan linda pudiste expresar algo que cuántos y cuántos se han sentido identificados. Y me venían muchas palabras que tú las traías y rescatabas del propio testimonio: resistencia, aún desde eso del barrio, el Fénix no baja, pero es un grito de resistencia de donde él salió y resistió, ¿no? Algo tan doloroso y dramático como es la pérdida de un empleo, y en el hombre y en el varón que estructura su psiquismo en torno al trabajo, es muy fuerte, aún más tal vez que la mujer. Por eso, estadísticamente, la época de la jubilación a veces es más movilizadora y angustiante para el hombre que para la mujer. Por ejemplo, en estadísticas de suicidio, se suicidan más los hombres a partir de los 65 años de su época de jubilación que la mujer, que puede enfocarse más en lo relacional, en lo emocional. Entonces es tan rico todo lo que traes, porque son realidades patentes, ¿no? En Uruguay y en el mundo, y sabemos que hay personas conectadas de otras naciones también. Y venía la palabra desde la resistencia a la resiliencia, ¿no? Que es la posibilidad de poder superar y sobrellevar una situación dolorosa, y desde una palabra que desde la pandemia ha sido tan fuerte, que también empieza con que es reinventarse, ¿no? Hay que cuántos tuvieron que reinventarse a partir de, bueno, ya no tener su empleo y poder reinventarse en una nueva posibilidad laboral, y traías el reelaborar el currículum vitae, ¿no? También tuvo que actualizar en reelaborar ese currículum, y si bien cuántas empresas, instituciones tuvieron que reestructurarse a partir de la situación, pero esas reestructuras de las empresas en tener que despedir, a veces dolorosamente, a empleados muy leales y muy queridos, pero eso implicó la reestructura de la persona, ¿no? Y de su vida de una manera muy, muy profunda. O sea, que podamos ver que en toda crisis la oportunidad, y cómo él la pudo ver también de acercarse a un Dios, como él decía, proveedor, un Dios que da, un Dios que quita, pero cuando le encontramos un sentido a esa situación, realmente eso nos ayuda a no derrumbarnos, Hugo, como hablabas al inicio del derrumbe, sino que poder reinventarnos para nuevas posibilidades. Realmente sumamente valioso y rico. Gracias, Hugo, siempre por esa sensibilidad
y esa profundidad que te caracteriza y que nos ha bendecido tanto. Muchísimas gracias, y queremos dar lugar ahora a los comentarios o preguntas que hayan a partir de esto. Hugo, Adelante, Leticia, Sandra. Sí. Hugo, agradecerte, como traía Gloria, por el testimonio que compartiste, es todo este proceso que transitó Pablo, agradecerles también por querer compartir un momento doloroso que también transitó y cómo ha podido salir adelante, así que muchas gracias a Pablo también y a Diana. Estos testimonios también nos ayudan y nos fortalecen, ¿no? En saber de que, bueno, más allá de situaciones complicadas que uno puede transitar, hay una luz, hay salida, que la fe, ¿no? Y el Señor es el que nos sostiene también en esos tiempos que tenemos que muchas veces transitar, que no son fáciles. Te comento que en el chat te agradecen, dicen que es muy interesante lo que has compartido, que es conmovedor. Y también otro comentario es precioso como fue la presentación literaria, narrada que trajiste, muy real, emotivo y un tremendo mensaje. Le dejo la palabra a Sandra. Bien, sí, en general hemos recibido más bien comentarios. De mi parte estoy, digamos, meditando en las palabras de Leticia que revelan también lo que muchos hemos sentido, y así lo muestra la audiencia, diciendo uno de los comentarios, precioso como va presentando, bueno, tremendo mensaje. ¿Cómo enfrentar la jubilación?, pregunta alguien desde Colombia. O sea, se ve que esto llevó a la reflexión sobre otros temas cruciales también. Entonces dice, ¿cómo enfrentar la jubilación, el nido vacío y la depresión, unidas en un periodo de tiempo simultáneo? ¿Cómo depender de Dios plenamente cuando se está afectado física y mentalmente? Emocionalmente también. Y el acto de cambiar lo que se ha hecho con pasión durante 37 años. Excelente ponencia, mucho para reflexionar y apropiarse. Muchas gracias, Gloria. Yo te diría que me invites el año que viene y hablo de la jubilación. La estoy viviendo, la estoy viviendo. Y muchas reflexiones. Si bien estaba preparado para la misma, tuve muchas sorpresas, ¿no? Pero no, es una broma de que me invites, pero sí, la jubilación es todo un tema, es todo un tema. Como tengo muchos amigos pares, sé que no está debidamente resuelta. Y creo que cuantitativamente el tema de la pérdida del empleo y la pérdida de la jubilación más o menos van coincidiendo, por lo menos en lo que tiene que ver con el mundo que está muy cerca mío, ¿no? Así que bueno, voy a ver si me tomo la tarea de escribir al respecto, ¿no? No sé si tenemos ya a Joyce con nosotros, que nos pueda comentar sobre algo más de lo presentado, de lo expuesto por el auditorio. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí? Sí, Joyce, buenas noches. Buenas noches para todos. Excelente, Hugo, la presentación, y hay muchos comentarios, bueno, agradeciendo por la exposición, y quería leer específicamente un comentario que hizo uno de los participantes, que dice: hacer el ejercicio de visualizarse a uno mismo 10 años para adelante. Es importante, como hacer este ejercicio de poder preguntarse, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿No? Como poder proyectarse, más allá de, bueno, de estas situaciones que pueden interponerse, ¿no? No sé si nos podés decir algo más al respecto, Hugo. Sí.
Este comentario que tú haces de esta persona, así me llevó enseguida a mis 33 años, cuando en esa búsqueda de lecturas, de un autor, de otro, cayó en mis manos el libro Vejentud, Divino Tesoro, escrito por el doctor Rodolfo Táliche, un hombre que vivió hasta los 99 años, ¿no? Claro, yo con 33, ¿qué voy a estar pensando en esos temas? Pero no, me interesó muchísimo, acepté sus recomendaciones y en lo que es lo personal, ahora tengo 70, ¿no? Me sirvieron muchísimo para tener una vida de mejor calidad y también para poder encarar el tema de la jubilación de una manera no tan dramática como la viviría cualquier persona. Y cuando digo jubilación, ahora me refiero específicamente a lo monetario. Cuando uno tiene 33 años, no mide cuestiones, toma decisiones que a veces no son las más convenientes para lo que va a pasar dentro de 10 años, o de 20 años, o de 30 años. Tomé con mucha seriedad las recomendaciones o lo sugerido que aparecía en ese libro. Y bueno, hoy yo creo que a partir de la lectura de aquel libro, de aquellas recomendaciones de ese hombre tan equilibrado, tan sabio como lo fue el doctor Táliche, me ha ido muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que un poco aquí la recomendación es no tanto pensar en nosotros mismos, en nuestro entorno y en nuestros propios criterios, sino ir viendo en los demás, en ese mundo que tenemos cerca, qué es lo que se va a ir dando en nuestras propias vidas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi abuela tenía 60 años o 70 años, cuando mi padre tenía 60, 70 años, son personas del campo, estaban muy gastados. Y bueno, yo me he dado el lujo ahora con 70 años y tengo un compañero de fútbol ahí en el auditorio, el doctor Kuzmanich, que me ve y me ve correr con 70 años. La gente no puede creer que eso sucede, ¿no? Pero es una práctica de todos los días. Hoy, a esta hora, yo debería estar en la Asociación Cristiana de Jóvenes jugando, ¿no? Pero en función de este privilegio que ustedes me han dado, cambié esa posibilidad. Pero creo que sí, que los que nos están rodeando, nos hablen o no nos hablen, nos están diciendo mucho acerca de que nosotros seremos en 5, en 10, en 15, en 20 o en 30 años. Sí. Hugo, ¿sabes qué consultan acá? ¿Cuál fue el pasaje bíblico que se leyó? Lo consulta Bien. José Rampa. Bueno, el primero que mencionamos es un Job, está en Job. Le pareció raro porque era una paráfrasis. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando me da, bendigo a Dios cuando me quita. Eso es una paráfrasis, pero es Job 1, 21. Y después el otro, que fue donde Pablo lo interpeló y dice, a ver, ¿qué maldad he cometido para que me esté sucediendo todo esto? Es capítulo 22 de Job, desde el versículo 23 en adelante. Ahí leímos la Nueva Versión Internacional, no fue paráfrasis. No recuerdo otro texto. Y la Muy otra bien. frase matadora es la del Fénix no baja, ¿no? Es un lema de vida para la gente del barrio, ¿no? Y así que Fénix baje a la B, a la segunda división, es tan dramático como perder un empleo. Desde afuera dice, no, no puede ser posible. Sí lo es posible. En los varones de la zona es posible. Bien, muchas gracias. Acá quería mostrar un comentario muy cortito, pero que me llegó mucho a mí en lo personal y sería lindo compartirlo. Alguien dice, amo la perseverancia. Sí. Bueno, hay muchos otros mensajes de agradecimiento. Una persona que dice, además, que conoce a Pablo y a su esposa,
y que entonces han compartido esa situación y recalcar las características de esta persona. Dice: doy fe de su integridad y lealtad. La pérdida de empleo es dolorosa para cualquiera, nadie está preparado para atravesar ese momento y salir inamovible, pero para Pablo, por sus características como persona y su historia, fue particularmente desolador. Una bendición que se pueda textualizar esta experiencia vivida. Ya va a salir el material y se los haré saber a la gente de ACUPS. Vamos a buscar la forma como si lo ponemos en Amazon para la gente del extranjero, también para que esté, ¿no? Pablo no está con nosotros hoy por esas lealtades que él tiene, ¿no? Un hombre yo decía en el texto, de restringidos intereses, pero de lealtades, ¿no? Responsables lealtades. Él enseña en el seminario bautista, justamente en ese horario quedó con pena, pero él sabe de la reunión, ¿no? Muchas gracias. Joy, ¿tenés algo para compartirnos? Perdón, me habló a mí, no lo entendí. No, perdón, decía si nuestra compañera Joyce tiene bien. algo para compartir. Sí, otro de los comentarios, bueno, agradecer por la conferencia, por el tema tocado, abordado. Cómo es que las tormentas de la vida nos sacuden y nos saca fortalecidos. Muy bien contado ese testimonio de Pablo. Saludos y bendiciones. Y después otro comentario también dice: tratar de no focalizarnos y poner todo nuestro esfuerzo en una sola cosa. Son algunos de los comentarios los más recientes. No fue mencionado porque es un poco secundario, pero Pablo está trabajando ahora. Antes que se cumpliera el año, lo llamaron de una empresa, él ya estaba bastante mejor, su vida es tan normal como antes, está en un trabajo en el cual toda la experiencia adquirida en 30 años en la otra empresa, la está poniendo al servicio de una nueva empresa, más joven. No sé cómo es la recompensa laboral, eso es anecdótico, nada más él no ha mencionado nada porque no debe ser de mucha importancia, pero sí su trabajo, su intención de trabajo, su creatividad, sus energías, se está levantando creo que a las 9 de la mañana como siempre y está trabajando en un rubro bastante parecido en el que estaba antes, pero está muy bien. Qué bueno. Bueno, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Hugo Piris. Realmente un aporte de tanto valor. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios, por las reflexiones. Y bueno, queda pendiente entonces la conferencia sobre el tema de la jubilación, momento de la vida, que la palabra jubilación viene de júbilo. El punto es cómo hay que poder ir aprendiendo a vivirla, y te dejamos el desafío para una próxima conferencia unido a esto del poder envejecer desde, como decía Taliche, Vejentud divino tesoro, poder envejecer, pero envejecer bien, ¿no? Así que muchísimas gracias, Hugo Piris. Realmente estamos construyendo los dos conceptos, jubilación y júbilo, estoy tratando de unirlos. Cuando los junte, entonces te aviso. Excelente, excelente. Bueno, hay tiempo de aquí en adelante. Y bueno, por lo pronto tenemos el próximo mes, segundo lunes de mayo, la conferencia. Stephanie, podemos presentarla, la próxima conferencia, que va a estar a cargo de la psicóloga Fernanda Lago, de nuestro equipo de ACUPS, del equipo de psicosocial de ACUPS. Ella va a estar presentando una conferencia sobre mitos y creencias sobre el amor romántico. Así que bueno, realmente un tema también muy importante, que ella lo trabaja y lo ha venido trabajando de manera muy, muy profunda, así que será un aporte muy, muy importante. Unido a esto, así que los esperamos para mayo, segundo lunes a las 20 horas,
la conferencia a cargo de la psicóloga Fernanda Lago de ACUPS. Y por supuesto, estamos trabajando fuertemente con el Congreso de Salud Mental, que es el congreso que tenemos en octubre, 20 al 22 de octubre, en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Es el Congreso Latinoamericano de Salud Mental. Reservando esa fecha para que, bueno, en octubre, viernes 20 comienza desde las 11 de la mañana, todo el sábado y todo el domingo, finalizando a las 17 horas, y bueno, tenemos el privilegio de tener expositores internacionales de Estados Unidos, el doctor Steven Spahn es uno de ellos, unido, bueno, a otro equipo de profesionales de la salud, psicólogos, que van a estar presentando distintos temas, unido, bueno, a tantos valiosos profesionales que también tenemos en nuestro país, que van a estar haciendo la exposición de distintas temáticas que tienen que ver con la salud mental. El título es Salud Mental, un bien postergado, así que bueno, reserven la fecha, 20 al 22 de octubre del próximo año. Antes de octubre, el próximo mes, segundo lunes de mayo, tenemos la conferencia de ACUPS a cargo de la psicóloga Fernanda Lago. Bueno, sin más, agradecerles a todos por la presencia. Los esperamos en mayo, segundo lunes, y también que ya vayan reservando la fecha para el Congreso. En todos nuestros canales de comunicación, en las redes, en la página web, y en el Facebook y en el Instagram, están todos los datos a dónde escribir para poder reservar su inscripción y su lugar en el Congreso. Que Dios los bendiga y estamos reencontrándonos en mayo. Muchísimas gracias para todos.